Tendencias de nuestro tiempo. Programa que es traído a usted en este mismo horario todos los lunes, miércoles y viernes por el pastor Natividad Ramos. Puede escribirnos a radioadoración@hotmail.com o envíenos un texto al 704-634-6706. Escuche Tendencias de nuestro tiempo. Deja tu agua viva entre mi alma correr. Deja tu Espíritu Santo que tome control de cada situación que cause confusión. Todas mis aflicciones yo entrego a ti. Ven Espíritu Santo y toma control. Tómame en tus brazos, borra mi temor. Atráeme hacia ti y toda duda se irá. Quítame el orgullo y lléname de amor. Te invito a que tu vida entregues a Jesús. Permite que tu alma sea llena de Él. Permite que sus brazos hoy extienda hacia ti. Él quiere que tú reines juntamente con Él. Cristo. Gloria al Señor. Bueno, damos gracias una vez más en este día por el privilegio que el Señor nos permite de volver a entrar hasta su hogar, ahí en su trabajo, donde quiera que nos esté sintonizando a través de esta programación Tendencias de nuestro tiempo. Queremos saludar a nuestros amigos, a nuestros hermanos en Cristo Jesús, en la fe, y hasta Nueva York, también aquí en el estado de Carolina del Norte, tanto como en Centroamérica y también en los alrededores donde usted nos puede escuchar esta bendita palabra del Señor. Y bueno, como el tiempo camina, corre, vamos a dejarle el tiempo al pastor Natividad Ramos con la continuación en la carta a los Efesios, capítulo 5,
Bendiciones. Gracias, pastor, una vez más por permitirnos volver a escuchar con precisión, ya que la palabra es justa y es verdadera para nuestros oídos, cuanto más para nuestro corazón. Le damos los muy buenos días. Adelante, pastor, le escuchamos. Muchas gracias, hermano pastor. Como siempre, con alegría, con gozo, con expectación en nuestro corazón al presentar la palabra. Y yo anhelo que el Espíritu de Dios abra nuestros corazones para que las cosas tengan sentido, porque es de esa manera como se nutre el entendimiento y se llega a conocer esta fe preciosa. Bueno, pues voy a leer la Escritura. Estamos en el capítulo 5 y voy a leer desde el versículo 6. En los versículos anteriores, el apóstol ha estado hablando de una advertencia hecha a la iglesia, que no vaya a caer por ningún motivo en los pecados de inmoralidad, fornicación, inmundicia y muchas otras cosas que el apóstol está mencionando que le preocupan, que la iglesia fuera atrapada en las formas de vida de los gentiles. Y entonces les dice en el capítulo 5, verso 6 en adelante: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y luego una advertencia: no seáis pues aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad y en justicia y verdad, aprobando lo que es agradable al Señor. Y no comuniquéis con las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes bien redarguidlas, porque torpe cosa es aún hablar de lo que ellos hacen en oculto. Durísima advertencia y extraordinaria definición. No se puede ni siquiera hablar en lo oculto, en privado, de las cosas que ellos hacen. Muy bien. En realidad, si usted observó la lectura, el apóstol está diciéndole a los hermanos que el creyente es luz y que no debe ser engañado. Y puse como tema a esta reflexión: los creyentes como luz. Ahora, si usted le pone sentido a esto, que los creyentes como luz, dijo Pablo, vosotros sois luz, me parece desde luego que esto es algo que ya hemos oído, hermanos. Y sí, se lo oímos a Isaías en el capítulo 42, verso 6, que le dice a Israel que Dios lo haya puesto a Israel para hacer luz a las naciones. Y eso, véalo en este contexto, que aunque Dios nos puso lejos de Él, usted se acuerda cuando nos dio la cláusula de exclusión porque los gentiles no quisieron tener ya nada con Él, y Dios nos puso lejos, muy lejos. No hubo manifestación, no nos habló, no nos visitó, de tal manera que quedamos en el aparente olvido. Jamás hubo, con todo y eso, ninguna, ni la más mínima insinuación que Dios tuviera la intención de deshacerse de nosotros los gentiles, sino que de inmediato echó a andar una operación de rescate a los gentiles. Y es una de las cosas por las que trajo a existencia a Israel. Diríamos que hay dos cosas por las que trajo a Israel a la existencia. Una, para hacer luz a los gentiles, a las naciones, para volverlos a Dios. Y la segunda, para establecer el reino
de Dios en la tierra. Fundamentalmente son dos razones por las cuales Israel vino a la existencia. Una operación, dije, de rescate para darnos salvación a los gentiles a través de la enseñanza de la palabra que es luz. Y dije, y la otra fue para establecer un reino aquí en la tierra. Ahora, en cuanto a ser luz, Israel había de enseñar a las naciones gentiles la palabra de Dios. De esa manera, enseñarles a volver a Dios. Pero Israel fracasó en eso. En su lugar abrió un conflicto, nos puso barreras de separación, no fue luz al mundo. Pero en esta nueva dispensación, ahora observe este detalle, esa antorcha le fue dada a la iglesia. Acuérdese usted cuando maldijo la higuera y que dijo, nunca nadie más coma fruto de ti. Se lo dijo por Israel. Nadie más, ya no vas a alimentar tú al mundo. Y Dios trasladó ese derecho de ser luz al mundo a la iglesia. Y entonces cada creyente tiene la consigna de ser luz. ¿Luz a quién, hermano? ¿A los otros gentiles? ¿O no habló Pablo de los otros gentiles? Entonces, frente a eso, se ha de entender, no anden como los otros gentiles. Porque ¿cómo podrían ser luz andando como ellos? Sin embargo, es tan grave esto que el apóstol dijo, os digo y requiero. Nos puso bajo juramento, le dio a esa orden carácter judicial que tiene consecuencias judiciales. A grado que Pablo dijo que podemos ser desheredados, podemos perder la herencia en Cristo. No me diga que no es un carácter judicial ese. Si usted llega a andar como los otros gentiles, siendo un redimido, de tal manera que yo dije que algo preocupaba al apóstol. Y yo anhelo, desde luego, las cosas que dice aquí Pablo en este capítulo 5, son tantas cosas las que dice, que en realidad no hayamos por dónde empezar. Pero yo sí quiero que usted afine su entendimiento, porque son cosas sutiles. Está diciéndoles, no vayan a andar como los demás, porque se exponen a ser desheredados si llegan a andar como los gentiles. Y afirmé que algo preocupaba al apóstol Pablo. ¿Qué era lo que preocupaba al apóstol? Era esto: la probabilidad que en la iglesia se dieran los pecados de inmoralidad sexual que se daban entre los gentiles. Y si usted hace un resumen de lo que pasa el día de hoy entre la vida de la iglesia, tendrá que decir, y no se equivocó el apóstol Pablo, porque los pecados de inmoralidad es una imitación a los gentiles, de tal manera que era el pecado de inmoralidad la forma de vida más arraigada de maldad entre los gentiles. Y por eso es que llamé a eso las cosas probables del apóstol. Es decir, no está sucediendo, pero esto es lo más probable que pueda suceder. Dijo, eso es tan bajo que ni siquiera se nombre. Sin embargo, aunque es el terreno de lo probable que pisa el apóstol, hace advertencias contra la práctica de esos pecados.
Pero veamos eso más de cerca. Veámoslo con gran sutileza. El apóstol no está pasando por alto un recurso que usa la perversidad. Y en el verso 6 dice que nadie os engañe con palabras vanas. Es decir, el pecado de la inmoralidad engaña usando una serie de formas, una forma de palabras vacías. El engaño de las palabras. Es decir, lo que a usted le dicen, que se propicia porque el creyente, hay aquí este punto, convive mucho con los no creyentes. El creyente convive mucho tiempo con los que no son creyentes, en el trabajo, en las transacciones, en la vida diaria. Usted me va a decir, ¿y usted está proponiendo que no lo haga? No es esa la propuesta. Y es en ese tiempo de convivencia que nace la posibilidad del engaño. Y en su engaño o intento de engaño, no harán distinción entre quién es usted y quiénes son los demás. Pero el apóstol está hablando a los creyentes, cuidado, que no los engañen, que no los envuelvan en pecados de inmoralidad, quien sea. Pero no olvide que la cuestión de los pecados de inmoralidad, y en ese sentido es engaño. Pero volvamos a las palabras del apóstol, que nadie os engañe con palabras vanas. Y esa declaración me llevó a especular quiénes son los engañadores. Y encontré dos posibles engañadores. Uno de ellos, los no creyentes. Eso ni siquiera necesita especulación, porque la historia de la iglesia está llena de casos así, de no creyentes que han envuelto en su engaño a creyentes. No me diga que no. Por eso digo, esta es una cuestión muy sutil del apóstol. Él echa mano de hábiles estrategias para convencer al creyente que tales pecados no son cosa tan grave. El clásico todo mundo lo hace, anulando con sus palabras el temor que el creyente tiene por conciencia. Ese engañador sería en un caso. Pero no puedo pasar por alto que hay creyentes engañadores en el mismo sentido de la inmoralidad dentro de la iglesia. Y ese creyente engañador echará mano de las mismas palabras que usan los inconversos. Apelará al manual del viejo hombre para convencer a otro creyente que no hay problema. Pero insisto, ¿dónde se da ese problema? Es en la convivencia, el tiempo que se dedica entre una y otra persona, y la convivencia innecesaria es el agente del engaño. Pero eso no basta para el apóstol. Él quiere poner seguridad sobre seguridad. Y si ya ha dicho que se puede perder la herencia y que el engaño es una probabilidad muy cercana, que casi está encima de los creyentes, a través de la convivencia, ahora echa mano de una segunda cuestión. Y es justo allí donde el apóstol apela a la historia de la raza humana y la pone ante los ojos de los creyentes para probar que las consecuencias de esos pecados
no son simplistas, y trae a colación como Dios, a causa de estos pecados de la inmoralidad, ha enviado su ira sobre las gentes del mundo, cuando la sociedad acepta oficialmente como lícito las pasiones más bajas. Casi se dice que las hace constitucionales. Y ante todo eso, el apóstol impone un apremiante imperativo. Pongamos una barrera, un dique de contención. Pues observe a los creyentes, diría el apóstol Pablo, veamos a los creyentes y observe no meramente su convivencia con otros, sino la clase de convivencia que tienen con los gentiles. Ahí en el trabajo, ahí donde el creyente, donde la hija de Dios o el hijo de Dios trabaja, ahí donde se mueve en la vida diaria, convive. Y llamaré a eso el peligro de una convivencia que va más allá de lo que es necesario. Y es entonces que viene este primer imperativo en el verso 7, que lo voy a llamar el trato innecesario, más allá de lo que se requiere. Y pone ese imperativo diciendo categórico, no seáis aparceros con ellos. ¿Y qué es eso de aparceros? Es cultivar la misma parcela. Y sería como si el apóstol dijera a los hermanos, no cultives con ellos la misma parcela, porque tendrás que compartir su fruto. ¿Qué palabra está usando el apóstol? Sutiles. Si la convivencia con otros, sean no creyentes, incluso sean creyentes, si la convivencia con alguno te pone en riesgo tu vida espiritual, cancela de tajo y sin misericordia la comunión con ellos y no la practicas ni siquiera por cortesía. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí mana la vida. En realidad, la comunión con los gentiles es categóricamente prohibida. Y usted dirá, tan tajante. Sé que en esta época, pero por supuesto, la comunión innecesaria y más allá de lo justificable. Sé que en esta época un mandato así puede ser tildado de autoritarismo. Pero Pablo dice, no tengas cosas en común con ellos, que es lo mismo de ser aparcero. Porque Pablo con sutileza observa que a veces esa convivencia, la cantidad de tiempo en que charla, que puede ser que en un momento esté hablando de cosas necesarias, pero llega un momento cuando esa conversación se sale de eso. Esa convivencia llegue a parecer inofensiva y hasta se justifique con aquello de, bueno, esta persona en lo suyo y yo en lo mío. Sí, claro, cómo no. Pero el apóstol ve esa convivencia como de alto riesgo, tan grave, que para sacar al creyente de zona de alto riesgo usa un imperativo. Algo así como queda prohibido el compañerismo con los gentiles que va más allá de lo necesario. Yo espero que mis hermanos, mis hermanas, con entendimiento del Espíritu de Dios, analicen lo que está el apóstol Pablo planteando. Y lo prohíbe en dos maneras. Una en el 7 y otra en el verso 11. Que yo sintetizaría de dos maneras. Prohíbe dedicar atención y tiempo a charlas más allá de lo necesario.
cuando usted se da cuenta que pone en riesgo su conducta en Cristo. Y la otra, no imite sus obras. Porque usted recuerda que Pablo dijo, o imitas a Dios o imitas a los gentiles. Y el problema del manual gentil sigue vigente el día de hoy. No se terminó con los efesios. Ha seguido su curso por siglos y cada vez más sofisticado. Y como siempre, el apóstol justificará el por qué ordena y nos da una razón de fondo, que es más que ordenar por ordenar. En el verso 8, podemos titularlo como la razón específica del por qué ordena cancelar la convivencia. Y lo voy a llamar la razón de la no convivencia. Porque la naturaleza de unos y de otros son incompatibles. A grado tal que me voy a aventurar a hacer esta afirmación. Que los cristianos que venían de los gentiles ya no eran gentiles, que eran algo distinto. Y usted me va a decir sorprendido, ¿algo distinto? ¿No hemos dicho que la raza humana empezó con un solo grupo, los gentiles? Luego vino Israel, pero luego vino Cristo. Y por causa de Cristo nació una nueva humanidad, una nueva raza, conocida como la iglesia, donde no existe ni el expediente judío ni el expediente gentil. Y eso no crea usted que es mera retórica. Ese que era un gentil, ese que era un judío, pero que ahora está en Cristo, se identifica con un nuevo grupo de la raza humana. Los descendientes del nuevo hombre que es Cristo. El Cristo que al resucitar no tiene parentesco de consanguineidad ni con los gentiles ni con los judíos. Y nosotros por él tenemos una naturaleza que no tiene ninguno de los otros dos. No tenemos ni la naturaleza judía ni la naturaleza de los gentiles. Luego el apóstol ha dado razones para la no convivencia. Una ante la posibilidad de ser engañados y ser llevados al pecado, y así la posibilidad de quedar excluidos del reino. La segunda razón que el apóstol da para disuadir a los creyentes de esa no convivencia es el temor a la ira que vendrá. Espero que quizá eso les haga abstenerse de la comunión innecesaria con los gentiles. Y la tercera razón es lo que llamé la incompatibilidad de naturalezas. Si usted ha observado tanto la zona de peligro, el apóstol la establece en una sola cosa, la llamada convivencia. Yo espero que usted ponga su entendimiento en esto. La llamada convivencia, donde se cultivan junto con otros la parcela, donde el creyente o la mujer creyente acepta charlas en las que llega incluso a abrir su intimidad, sus cosas personales a los ojos de ellos, y es cuando el creyente se hace vulnerable. ¿Le parece que el apóstol está tocando una fibra sensible? No tengo información que algún creyente haya caído en pecado de otra manera. Todo empezó por una pequeña charla, una convivencia que fue aumentando despacio. En algunos casos no llevaría la intención de serlo, en otros no lo sé. Pero en ese acercamiento a un medio que el Espíritu Santo califica como de alto potencial del engaño,
el creyente se convierte en atrapable. Y el apóstol grita: hermanos, no seáis aparceros con ellos. No siembres, ni cultives, ni coseches con ellos. ¿Qué dirá usted de esto que hemos estado planteando? Yo no le digo que se quede mudo. Lo que le digo es que el creyente tiene que saber dónde su vida espiritual se pone en riesgo a través de la convivencia y de las charlas. Porque todo empieza, el acercamiento empieza así. Y le digo lo que signifique. Y voy a insistir que la historia de la iglesia, no me diga que no está llena de historia de fracasos en que cayeron en inmoralidad muchos creyentes, en adulterio, en fornicación. ¿Y cómo empezó todo? Supuestamente con una charla casual, donde le fuimos regalando espacio al engaño. La historia de la iglesia está llena de fracasos de creyentes, no solo por otros no creyentes, sino, escúcheme bien, hay otro engañador que es otro creyente. Alabado sea Dios, otro creyente que, usando las mismas estrategias del mundo gentil, el manual del viejo hombre, se llevó en su pecado a otros creyentes o a otro creyente. Y Pablo dice: quien sea el engañador, sea un no creyente o un creyente, no cultives tu parcela con él. Alabado sea Dios, hermano Isaías. A mí se me hace esto que dice Pablo cosa de gran sentido espiritual y de sentido común. Está llena la historia de la iglesia el día de hoy de fracasos de creyentes, donde fueron envueltos también por otros creyentes y también por no creyentes. Dice el apóstol que nuestro origen antes eran las tinieblas más absolutas. Y en esa comparación no la hace comparando al gentil con el judío, porque a pesar de la dureza de ellos y su incredulidad judía, estos no podían jamás estar en total tiniebla, por causa de que Dios les había dado su palabra. Jesús dijo: soy la luz del mundo. Jesús dijo su palabra. Por eso el contraste es estrictamente con los gentiles, los que no habían querido tener a Dios en su consejo. Ve cómo sigue todavía prosperando y vigente el pensamiento gentil milenario que justificaba las perversiones y la inmoralidad en carácter de públicas, a grado tal que el apóstol no habla de los gentiles como meramente viviendo en tinieblas, sino mucho más que eso, que ellos mismos eran tinieblas. No que vivían en tinieblas, sino mucho más que eso, que eran tinieblas. Pero le diré el cómo lo dice en el verso 8. Pero haré una sola versión usando el versículo 7 y el 8 como si se tratara de un solo texto, para que sea una sola idea que diría: no seáis aparceros con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. El apóstol los ha puesto a unos y otros en extremos distintos. Mayor contraste y mayor incompatibilidad no puede haber. Nosotros tenemos la naturaleza de Cristo. Hágalo valer. Observe el cómo le dice a los creyentes, los que antes eran, no que andaban en tinieblas, sino mucho más que eso, que ellos en sí mismos eran tinieblas. Por eso sus palabras y sus obras
No hay manera de que sean luz. Y de nuevo hace que el creyente voltee a la causa de ese pecado, que es la convivencia. Hermanos, la convivencia, ahí empieza todo. Y les pregunta, de esas palabras de tinieblas, ¿podrán ustedes echar mano para saber lo que está bien y lo que está mal? Lo que es malo o lo que es bueno. Pero ahora el apóstol los lleva a otro extremo y ofrece el contraste. Porque así como antes no meramente andábamos en las tinieblas, sino que éramos tinieblas, ahora nos dice a los creyentes que no meramente andamos en la luz, sino que somos luz. Y aquí entramos a una cosa imposible. ¿Cómo hacer que los que son luz compartan sus vidas, sus inquietudes, sus intimidades con los que son tinieblas? Esta es una cosa muy común que sucede en los creyentes. Sencillamente actúan con simpleza. El apóstol sigue aferrado a una cuestión. No quiero que los creyentes convivan con los gentiles más allá de lo necesario y justificable, porque el riesgo del engaño crece. Usted puede sacar 1000 historias de fracasos de hijas de Dios, de hijos de Dios que tuvieron este origen. Miles de historias. Hace énfasis en los dos casos, en el verbo erais, o ser. Algo así como no tengáis compañerismo con las tinieblas, porque ese estado de oscuridad ya no existe en nosotros. ¿Cómo vivir entonces en lo que ya no tiene existencia? ¿Cómo el creyente va a estar embobado, escuchando las palabras de engaño, dijo Pablo, y palabrerío vano, donde le hacen creer al creyente o a la creyente que no se preocupe, que eso no es tan malo, y lo arrastran a su maldad? Alabado sea Dios, que el Espíritu Santo abra el entendimiento de los hijos y las hijas de Dios esta mañana. Y el apóstol refuerza la idea con las palabras en otro tiempo. En el verso 8, pero tiempo que ya se fue, ahora soy luz. ¿Cuántas tragedias espirituales se hubieran evitado si se hubiera hecho caso al mandato sencillo del apóstol? ¿Y cuántas tragedias espirituales se habrán de evitar si mis hermanos que me oyen ponen su corazón en lo que el apóstol ha dicho? Cuidado, hermanos, es alto riesgo. No seáis partícipes con ellos. ¿Cuántas vidas de creyentes arruinados jamás hubieran existido si a ese pequeño mandato se le hubiera tomado con la seriedad que eso reviste? Y ante las cosas que suceden de inmoralidad, diga usted, dígame, ¿tenía razón el apóstol en estar preocupado? Mucha razón. Si él viniera el día de hoy y se enterara de las cosas que vive la iglesia contemporánea en términos de inmoralidad, diría, se los dije. Pero no tuvieron cuidado, se confiaron. Alabado sea Dios. Tenía razón en preocuparse el apóstol, que ha convertido este asunto en un asunto del ser. Usted recuerda que el apóstol trasladó aquello de que el creyente mienta, de que era iracundo, que hurtaba, que hablaba con torpeza, que destruía lo que el Espíritu Santo edificaba. Cuántas historias, hermanos, lamentables conocemos de hijos de Dios, de hijas de Dios, que era una belleza oírlos orar, oírlos entrar en bendición,
en levantar su alma a Dios, y después los vemos arruinados completamente y lamentamos esas pérdidas que no hubieran sido si el apóstol Pablo hubiera sido oído en este pasaje que parece que está escondido, pero no quiero dejarlo escondido. Un conflicto entre el creyente y el Espíritu de Dios. Ahora esta cuestión, al reducir todo lo que ha ordenado a una cuestión de naturalezas, una de tinieblas y otra de luz, eleva el ser aparcero con las tinieblas como un conflicto, no solo entre dos naturalezas, sino en un conflicto del ser de Dios con nuestro ser. Entonces estos son conflictos del ser. Así como Dios nos sustentaba, y expliqué que eran términos ontológicos, donde el creyente se nutre del ser de Dios. Pues de los creyentes se dice que procedemos de la luz, que pertenecemos a la luz, que nos hallamos en la luz, que sus obras son de luz, que el creyente es luz. Y aún más acaso la luz no manifiesta lo que la oscuridad oculta. ¿Qué sucedió? Cuando usted fracasa, escúchame bien, cuando usted fracasa en ser luz, en que es distinto al fracaso de Israel, que no fue luz y le quitaron la antorcha, se la entregaron a otro pueblo que es la iglesia. Pero si la iglesia, el creyente no es luz, ¿qué de extraño tiene que le apaguen su lámpara? ¿No sucedió eso con alguna de la iglesia de Apocalipsis? Quitaré tu candelero. Esta es una de las consignas y sentencias bíblicas, porque en esa convivencia la luz debe manifestar lo que hay en oculto. Aquellos que se acercan para engañar a los hijos de Dios deberían terminar avergonzados, porque el creyente tiene facultad para redarguir. Andad como hijos de luz, dice Pablo, en contraste con aquello de hijos de desobediencia. Y ahora, en lo que parece un paréntesis, introduce otra cuestión, la del fruto, y explica el fruto de los que andan en luz, que podríamos llamar como los frutos de la luz, que son conocidos también como fruto del Espíritu, y que son bondad, justicia, verdad. El primer fruto aquí es la bondad, palabra que en griego significa todo aquello que posee un bien en sí mismo. Es decir, esa persona es todo lo que tiene, es un bien en sí mismo, libre de defectos, hermoso, honorable, que tiene excelencia moral. El segundo fruto es toda la justicia, que es integridad ante Dios y ante los hombres, y la verdad, que es honradez. Y estos frutos de la luz, en contraste con las tinieblas, las cuales no tienen fruto. Por eso diría otro imperativo: y no os comuniquéis con las obras infructuosas, sin fruto de las tinieblas. Y yo diría, ¿y el pecado no es fruto? No, no lo es. Los pecados son obras, pero obras sin fruto. Pues para que los planes, las plantas den fruto, necesitan estar en contacto con la luz del sol. Hermano Isaí, yo espero que estas ideas, que son sutiles, son tenues, pero usted sabe, y medio mundo se queja en que ha caído la iglesia en la inmoralidad que abunda. Diría Pablo, ¿por qué no me hicieron caso? Y se convirtieron en aparceros. Conviven mucho con gente que piensa mal. Yo espero que esta mañana los hijos de Dios y las hijas de Dios tomen en cuenta esto. Y Pablo tuvo razón, y la iglesia
ha tenido muchos daños por ese lado de la inmoralidad. Que el Señor le bendiga, hermano Isaí. Gracias, pastor, por esa enseñanza. Es una advertencia al pueblo del Señor en estos días. Y bueno, siempre lo ha sido. Y gracias a Dios que Dios pone siempre su palabra en nuestro corazón para echarlo a andar. Yo sé que hay personas que amamos al Señor con todo nuestro corazón. Y bueno, como usted lo dijo, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora somos luz. Así es que qué lindo que el trabajo que el pueblo hebreo, yo sé que al comienzo la iglesia primitiva hizo un esfuerzo, pero siempre decaían, y esa comisión se nos ha entregado también a nosotros de ir por todo el mundo y predicar este precioso evangelio. Había un trabajo para el pueblo también de hebreos, pero también para nosotros luz a los gentiles para establecer también el reino de Dios. Somos parte de esa bendición. Y bueno, si este pueblo le falló a Dios, yo creo que estamos hablando del pueblo en sí, ya que la salvación, bueno, salió de los judíos, pero de Cristo Jesús vino la salvación. Y yo creo que si el pueblo del día de hoy entiende la comisión que tenemos, es algo que no podemos ir en contra de la palabra del Señor. Usted hablaba acerca de estas personas que no son creyentes, y muchas veces los creyentes se juntan con ellos. Y bueno, estamos en este mundo con la raza humana, no cabe duda, puesto que nosotros somos también, pero a la misma vez participar. Usted hablaba acerca de las conversaciones, acerca de aquellos que cuentan chistes colorados y se mofan aún del evangelio. Incluso hay películas de Hollywood que ellos hacen películas que van en contra de Dios, y muchas veces los cristianos empiezan a reír, a participar, y yo creo que eso contamina el alma, contamina el cuerpo de Cristo. Así es que no participemos con sus obras, porque nos iríamos en contra de la obra que Cristo ha hecho en nuestra vida. Usted lo comentó, dijo, hay muchas personas que estaban llenas del Espíritu Santo, pero se empezaron a contagiar con este mundo, y eso es lo que afecta, el participar. Eso nos separa de la gloria de Dios. Es tan tremendo, pastor, que muchas veces vemos gente que han estado en los altares predicando con un poder y una autoridad, y de repente han sido engañados por el lazo del cazador, dice la palabra, y ya no son lo que eran antes. Y es necesario que el Espíritu Santo no le entristezcamos, como dice la palabra, y pongamos en evidencia que el poder de Dios tiene mayor autoridad que el de este mundo. Así es que nuestra gente, usted que nos está sintonizando, nos falta escasamente 5 minutos. Si usted desea participar en esta mañana y desea hacer un comentario, hacer un agregado, bienvenido. Nuestro teléfono aquí en el estudio es el área 704-831-2465, 704-831-2465. Nos están mandando un texto diciendo: pastor, Dios bendiga esta preciosa enseñanza, esta preciosa exhortación de día de hoy. Y dice, su programa siempre es de edificación. Así es que bueno, nuestro teléfono aquí en el estudio 831-2465 con el área 704. Pastor, le dejo. Bueno, en realidad Jesús dijo: no te ruego, Padre, que los quites del mundo, que los saques del mundo, que los guardes del mundo. Y de tal manera yo no he propuesto en este punto donde no se conviva con nadie. Yo establecí esta idea, Paulina: la convivencia ni necesaria no. Hay convivencia que justifica por razones de trabajo, por razones diversas, pero cuando se va más allá de eso, entonces se entra al riesgo de una convivencia innecesaria, y es la convivencia justamente donde se introduce la idea, porque la convivencia es una vendedora excelente de las propuestas de maldad. Eso es lo que yo estoy diciendo. Amén. Y el creyente tiene el poder de Dios en él como para redarguir. Mucho creyente se deja llevar, nomás oye a los otros, pero conozco creyentes que han sacado la escritura de su alma
y han redarguido a esas gentes, han redarguido las tinieblas. Esa es la propuesta formal, hermano Isaí. Amén. Gracias, pastor, entonces, por esta enseñanza. Dios bendiga a su vida y por esta preciosa bendición que nos ha traído el día de hoy. Dios bendiga. Gracias, pastor. Estaremos el próximo día miércoles a esta hora y le agradecemos infinitamente por estar enseñando la palabra, que antes éramos tinieblas, pero ahora somos luz en Cristo Jesús. Bendiciones.